¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Estamos en Esperanza en el Camino y hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Bueno, para responder esa pregunta tengo a un gran amigo mío conmigo. Su nombre es Daniel Cuquín. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por tenerme. El honor es todo mío y tienes una pregunta interesante por delante. Sí, y es muy importante. ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Sí, Dios está allí, Él está en control. Y creo que eso es lo más importante a tener en cuenta. Hay un pasaje muy importante que nos habla de esto, y es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y el pasaje ese es Romanos 8:28. Y es clave entender que Dios está allí, que Él está en control, y Él nos va a guiar hasta el fin. Una pregunta, Daniel. Alguien pudiera decir, ok, eso se oye muy bonito, todo coopera para bien, pero ¿realmente todo coopera para bien? ¿Cómo yo puedo sacar, voy a llevarte un poco al extremo, ¿no? ¿Cómo yo puedo sacar algo positivo de la pérdida de un ser querido? ¿Cómo yo puedo sacar algo positivo o decir que Dios está utilizando eso para mi bien cuando enfrento una situación difícil que me hiere, que me toca muy adentro, muy internamente? Excelente pregunta. Yo creo que primero hay que tener un fundamento en cuanto al sufrimiento antes de abordar esa pregunta. Y el origen del sufrimiento realmente es el pecado. Y entender que la maldad vino al mundo por causa del pecado y que experimentamos maldad en este mundo. Hay personas pecadoras, hay influencias pecaminosas, entonces obviamente vamos a recibir sufrimiento externo, las enfermedades vinieron a causa de el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, de allí comenzó todo. Nuestras propias malas decisiones forman parte del sufrimiento que nos llevan a cosas. La persecución por ser hijos de Dios también es sufrimiento que experimentamos. Y en el pasaje aquí, si vemos todo el contexto del pasaje, habla de que hay una esperanza para todo ese sufrimiento. Esto no es todo lo que hay una esperanza, hay un cielo para aquellos a los que aman al Señor, se nos dice aquí, porque esta esperanza no es para todos, esta promesa aquí de que para todos los, como decía el pasaje, que todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que esta no es una promesa para todo mundo, porque para muchas personas, tristemente, el sufrimiento es todo lo que va a haber en esta vida y lo que va a haber más allá. Y una pregunta, ¿cómo yo puedo diferenciar? Ya que mencionaste dos palabras interesantes en la porción de las Escrituras que leímos, y es que a los que aman a Dios y a los que conforman a su propósito son llamados. ¿Cómo yo sé que yo realmente amo a Dios? Porque lo tengo que enamorar, es un sentimiento así medio romántico. ¿Cómo yo puedo saber que estoy amando a Dios? Bueno, las frases esas, los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados, simplemente hablan de la persona que conoce al Señor de una manera salvadora. Todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador es aquel, por definición, que ama a Dios, porque nosotros solo amamos a Dios si Él nos amó primero. Es decir que si yo no tengo a Cristo en mi corazón, entonces ese versículo no aplica para mí. Exactamente. Eso es interesante saberlo porque puede ser que personas que nos estén escuchando aún no hayan dado ese paso de fe, como decimos, y no hayan entregado su vida a Cristo, pero tienen una Biblia en la casa o en su hogar o en su trabajo,
la tienen abierta en un salmo o alguna porción específica y dicen, bueno, yo no le he entregado mi vida a Cristo, pero yo creo en Él, yo dependo de Él y todo lo demás. Entonces, hay una especie de condicionante para esta promesa. Exactamente. Y esa condición, primero, es uno de que es hijo de Dios, que ama a Dios, y es por eso que uno ya tiene un propósito en esta vida, y ese propósito es el que Dios va a llevar a cabo. Es importante también recalcar qué es lo que uno considera como bueno, ¿no? Porque dice, sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y muchas veces tenemos nuestro propio concepto de qué es lo bueno. Claro, ¿no? claro, Uno claro. dice, me va a ayudar a bien, o sea, estoy sufriendo ahora, pero después van a llover bendiciones. Es como un paso para alcanzar lo que quería. El siguiente estatus. Exacto. Entonces, es importante recordar, y aún como viene después en los versículos siguientes, que mencionando que este problema del sufrimiento ayuda a bien, y ese bien tiene relación con el crecimiento en ser conforme a la imagen del Señor. Entonces, no significa simplemente, ok, estoy atravesando por todo esto en esta vida porque vivimos en un mundo pecador. Dios va a redimir ese sufrimiento que va a venir por consecuencia del pecado en el mundo, pero adoramos a Dios porque ese sufrimiento no va a ser en vano. Estamos esperando esa esperanza eterna, estamos deseándola. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Dios va a usar ese sufrimiento para conformarnos a su imagen. Y muchas veces tenemos la idea de que lo bueno es comodidad, lo bueno es felicidad, lo bueno es entretención, que lo bueno simplemente es, no sé, uno dice, ¿cómo fue tu día? Muy bueno, ¿por Muy qué? bueno, claro. Y Todo me salió como quería. Exacto, porque todo fue acorde a mi plan, nada Claro, se metió en mi sí, camino, sí, el sol estaba brillante, etc. Pero, ¿qué es un buen día según Dios? Un buen día según Dios es que, para uno, es que uno le obedezca, que uno haya atravesado la dificultad tomado de la mano del Señor, que uno haya aprendido a confiar en Él y entender quién es Él. Es interesante eso que tú dices, porque si bien es cierto, como seres humanos, la tendencia es a centrarnos en nosotros. Uh-huh. Si va de acuerdo a mi plan, cada mañana hago una especie de agenda del día y hago un checkmark cada vez que avanzo en algo. Digo, bueno, quería hacer 5 cosas, hice 5 cosas y 2 más. Este día fue excelente. Pero ¿qué pasa cuando no está desde la perspectiva de Dios? Uh-huh. Y muchas veces ocurre también que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos y quizás sufrimos por esa razón, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Uh-huh. ¿Cómo podemos dar quizás una respuesta que podamos entender o comprender? ¿De dónde está Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Muy buena pregunta. Dios está allí. Y yo creo que lo más importante a recalcar, porque recuerdo que hasta hiciste una pregunta muy profunda que no la respondí de lleno. Okay. Y en cuanto a una situación muy personal, en cuanto a la pérdida de un hijo y todo eso, que obviamente es un dolor indescriptible. Sí. Y tantas cosas que suceden en este mundo. Uno pensar en las guerras, pensar en situaciones aún individuales, enfermedades crónicas. Lo más importante a recalcar es reconocer el carácter de Dios. Muchas veces nosotros nos elevamos y pensamos, si las cosas fueran como yo quisiera, sería mejor. O sea, si esta persona no estuviera atravesando este sufrimiento, sería mejor. Claro. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir esto es mejor? Y yo creo que es importante reconocer y realmente creer. Por eso el Señor nos manda a creer su palabra, es de que creemos que realmente que Dios es amor, realmente creemos que Él es sabio, y no solamente eso, creemos realmente que Dios es más sabio que nosotros, que Dios ama más a mi ser querido, más que yo, y creo que muchas veces tenemos que pedir perdón al Señor y decirle, yo no amo tanto, perdón Señor porque estoy poniéndome en un estándar más alto que tú. Tú amas más a esa persona que yo. Tú sabes más que yo. Tú eres más inteligente que yo. Tú sabes todo desde el principio al fin. Tú eres todopoderoso. Entonces,
me someto a lo que tú estás haciendo porque reconozco que yo no sé tanto como tú y no amo tanto como tú. Escucharte hablar me hace pensar que alguien que tiene conocimiento de Dios puede llegar evidentemente más fácil a esa conclusión que alguien que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué tendría que hacer o qué tendría que ocurrir en la vida de una persona que aún no ha entregado su vida a Cristo para llegar o comenzar a caminar en ese camino de, ok, Dios es más inteligente que yo, Dios es más sabio que yo, Dios conoce el final y el principio, Dios es un Dios todopoderoso, Dios ha demostrado que puedo confiar en Él? ¿Cómo llegaría? ¿Qué tiene que ocurrir en la vida de esa persona? No sé si la pregunta es complicada o no, o es compuesta, pero ¿qué tendría que ocurrir en la vida de una persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, que llegue a esa conclusión de que puedo confiar en Dios? Yo creo que es la obra transformadora del Espíritu Santo. Porque por naturaleza somos enemigos de Dios. Así es. Por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza somos orgullosos y egoístas y nos ponemos primero. Escuchamos que Dios dice, no adulterarás, y que quiero ir tras la lujuria. Entonces, nuestra condición natural del ser humano es ir en pos del pecado, ir en pos de mis propias ideas. Y no es hasta el momento en que reconozco, sí, Señor, soy pecador. Claro. Y realmente necesito de tu poder, de tu transformación, de tu perdón. Hasta ese momento uno no va a querer hacer Así es. lo que Dios quiere. Así es. Y pienso también que cuando uno mira en perspectiva, aún aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo, si miran hacia atrás se dan cuenta de que hay vestigios como de la gracia de Dios en el proceso, y a veces uno diría, bueno, yo no quisiera que nadie, mi familia o mis hijos, mis hermanos, hermanas, tíos, etcétera, pasen por esto que yo pasé. Pero lo cierto es que eso que pasaste formó tu carácter de alguna manera u otra, que te hace reflexionar y pensar de otra manera. Es decir, que no necesariamente pasa en vano lo que está ocurriendo. ¿Cuál sería entonces, Daniel, tu invitación para aquellos que están en Cristo actualmente con relación a este tema de preguntarse dónde está Dios en medio del sufrimiento? Es importante estar sumergido en las Escrituras, estar conscientes de quién es Dios y doblar la rodilla ante lo que Él dice que Él es. ¿Y cuál sería entonces la invitación a aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo? ¿Cuál sería el consejo para esa persona que aún no tiene a Cristo en su corazón? Es importante que considere el sufrimiento por el que está pasando y reconozca que si no tiene a Cristo no va a mejorar. La situación eterna es mucho peor. Que deje que el sufrimiento lo acerque al Señor y que deje que el Señor responda a sus respuestas cuando lo encuentre. Porque si no, sin el Señor no hay esperanza. Sin Cristo, esto es todo lo que hay, ¿no? Hay sufrimiento en esta tierra y después espera una peor. Entonces, el que tiene a Cristo puede, aunque pueda tener dudas en esta tierra y esté creciendo en su confianza en el Señor, Así es. tiene aún algo a lo que aferrarse para el mañana. Así es, así es. Así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que invitarte una vez más a hablar un poco más. Y gracias a quienes nos están escuchando, estamos en Esperanza en el Camino. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino.
Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.